Bienvenidos a bordo en este día de nuestra bella bandera y con invitados que han desafiado el feriado, a quien habrá que agradecerles porque realmente trabajar en día feriado no es cómodo ni para el que protagoniza esta emisión. Antes de empezar les quiero decir que en este programa, en esta presentación, les voy a dar un dato, una revelación, casi como hacen en los otros programas de televisión que les crean suspenso. Bueno, les cuento que les voy a contar algo que ustedes no han visto en ninguna otra parte, no conocen porque no ha salido en ningún otro lado y a esta hora creo que tampoco debe haber salido en ninguno de los grandes programas que hay de la televisión abierta. Me reservo entonces unos minutos. Antes van a tener que transitar por un camino tan difícil para los argentinos, porque la Argentina no es la India. Y vamos por una cuestión matemática. Vamos por esa cuestión matemática porque el que atraviesa esa situación, ese problema matemático, es José Báez. El famoso José Báez, el hombre que dona plata en los monasterios. José López, perdón, hago una sinonimia acá, ustedes dirán peligrosa, pero que tiene que ver con este tema de las matemáticas. Porque López está con el dilema del prisionero. El dilema del prisionero es parte o integra la teoría de los juegos que se hizo popular matemáticamente en los años 50, creo, que ha servido mucho, se practica mucho en el mundo empresario y que hoy tenemos a alguien, a un profesor, que seguramente nos puede dar mayores elementos y más precisiones técnicas. Básicamente, digamos, estamos frente a un delito cometido por dos personas, por Juan y por Pedro. Los llevan presos a los dos y le dicen a ambos, a Juan le dicen, si confesás, en lugar de 10 años de cárcel te vamos a dar 1. Eso se lo dicen a Juan y también se lo dicen a Pedro. Y aquí empieza el dilema para Juan y para Pedro. Si confiesan, si traicionan al amigo, si desertan de la idea, si encubren o si dicen la verdad. Sobre esto hay infinidad de variantes. Hasta escribió de esto el señor John Nash, que para nosotros es medianamente famoso porque es el de la película Una mente brillante. En este dilema está López, pero también está Báez. Porque, señores, si uno de ellos se anticipa a decir que Juan o Juana son los responsables de sus delitos y por esa confesión le reducen la pena, hay alguien que está en problemas. Y si López lo dice antes que Báez o Báez lo dice antes que López, después el otro pierde la oportunidad porque ya no queda mucha más gente arriba de ellos. Esto es parte no solo del dilema de ellos, sino del gran escándalo nacional de esta Argentina que ha visto esta situación absolutamente anómala, extravagante, de un caballero tirando plata, bolsones de plata, dentro de un monasterio. Me detengo un minuto para recordar un discurso de la señora Cristina de Kirchner. Video que en este momento no lo tengo a mano, tengo otro que les voy a pasar ahora, pero en aquel video, y si no me equivoco fue cuando el venerable comandante Chávez vino a la Argentina, la señora Cristina de Kirchner, ejerciendo la presidencia en su primer mandato, se refirió a José López, a este del dilema del prisionero, a este que tiraba los bolsos por los paredones del monasterio, como el hombre que nosotros hemos forjado. Néstor y yo, refiriéndose a Néstor que estaba vivo, hemos construido, hemos hecho nuestro hombre de confianza. Este es un dato ineludible, lo dijo ella, como también dijo esto otro que tiene que ver con López y los funcionarios de su gobierno. Por favor, director. Solamente hay que tenerle temor a Dios y a mí en todo caso también un poquito, porque por lo menos los funcionarios que dependen de mi nombramiento, o sea, los que son responsabilidad mía, porque
está la responsabilidad del funcionario, pero también está mi responsabilidad, porque todos y cada uno de los funcionarios, o por lo menos la gran mayoría, he firmado yo los decretos. Así que cuando sucedan situaciones de esta naturaleza, por favor se comuniquen conmigo para explicarme qué es lo que está pasando. Muchas veces los funcionarios me dicen, no queríamos molestarla. Miren, a mí lo que más me molesta es que no se hagan las cosas o que se hagan mal. Bien, ahí lo vimos al fondo, a José López, a la señora expresidente asumiendo toda la responsabilidad, creyéndose semidiosa. Bueno, cuando era joven era bastante... Por ahí se ganó el calificativo de diosa, pero me parece que era por otras razones. Lo cierto es que ella asumió la responsabilidad sobre López en este discurso, y en el anterior que yo les hacía referencia, dijo que ella y su marido lo habían inventado a López, a este señor que tiró 9 millones de dólares por los paredones de un monasterio ahí de General Rodríguez. La pregunta es si ella va a seguir sustentando esto ante la justicia, porque esto se sospecha va a ir a la justicia. Ya no es solamente lo que muchos quieren, que López hable, que López se arrepienta, que López confiese que esto no lo hizo solo. Porque en verdad, López no lo hizo solo. Y esto es público. López trabajó dentro de lo que diría la señora Carrió, una matriz. Y esto fue denunciado aún en el gobierno de los Kirchner. No voy a referirme a los que eran oposiciones, a los que observaban, a los periodistas, sino a las propias personas que integraban el gobierno de Kirchner. Me refiero, por ejemplo, al exministro Roberto Labaña. Él mencionó y denunció la cartelización de la obra pública, siendo ministro de la Nación. Nadie se interesó en el tema y era quizá el ministro más importante de la administración Kirchner. Me puedo referir también a Alberto Fernández, que cuando se estaba por producir el cambio entre el fin de mandato de Néstor Kirchner y la llegada de Cristina, hacía publicar artículos sobre la necesidad de que el gobierno nuevo de Cristina limpiara de corruptos el gobierno de Néstor Kirchner que él integraba. Y se refería expresamente al área de obras públicas, al área que piloteaba Julio De Vido. Y también me voy a referir a algunos jóvenes de la Cámpora que hoy se desgarran las vestiduras, que dicen, esto yo no lo veía, no sabía qué ocurría frente al caso López, y que sin embargo ellos introdujeron modificaciones, hicieron designaciones, provocaron nombramientos, por ejemplo en el área de energía, por ejemplo en ARSAC, porque querían borrar de esos sectores a gente que pecaba con la corrupción, que cobraba extras, que cobraba coimas. Todo esto dentro del mismo gobierno. Por lo tanto, hay un enorme cinismo, una hipocresía fenomenal, no solo por parte de algunos artistas del régimen, por algunos intelectuales del régimen, por algunos políticos del régimen pasado, sino por gente que integraba el gobierno y que sabía lo que ocurría dentro de la administración. Me detengo un poco acá porque López nos puede llevar una vida, sobre todo porque hemos visto apenas la punta del iceberg. Y voy a lo que les prometí, a la novedad, al dato, a una revelación sobre la cual ustedes pueden sacar las conclusiones que se les ocurran, especular largamente al respecto. En primer punto, esta no es una información que venga, digamos, de un organismo como la CIDE o la FIA, como se llama ahora, porque ahí se dedican nada más que a comprar nuevos vehículos para las nuevas autoridades. Lo necesitan, son vehículos blindados, sobre todo en otros países. O se dedican a demandar que les pasen las escuchas telefónicas. Y convengamos que esta demanda por parte de los organismos de inteligencia es quizá una vergüenza. La más importante, la más
transparente. La mejor medida que ha tomado Mauricio Macri desde que está en el gobierno no es una medida económica, no es una medida política, aunque en alguna medida tiene carácter política, que fue quitarle las escuchas a los organismos de inteligencia, con la cual los organismos de inteligencia hicieron desastres y calamidades y múltiples negocios. Se los pasaron a la Corte Suprema. La Corte Suprema por ahí no tiene la velocidad que requieren ciertos operativos, pero lo cierto que es mucho más transparente, mucho más sencillo y además perjudica mucho menos a los ciudadanos que lo que era aquel portentoso sistema de escuchas telefónicas que gozaban la CIDE y todos los componentes de la CIDE que cada vez aparecen más en los sistemas de corrupción como el señor López. Voy al dato entonces. El dato es que el miércoles de la semana pasada, un día después del escándalo de López y el monasterio de los dólares arrojados, un preso en domicilio, alguien importante, el hombre de los 1000 mails, Manuel Vázquez, aquel que asesoraba en principio infinidad de operaciones financieras que hizo Ricardo Jaime, y quizá el único de todo el sistema kirchnerista que hoy está preso en su casa, tuvo una extraña visita, porque nunca había ido a visitarlo. Habrá que agradecerle la solidaridad, el espíritu de confraternidad, el apoyo que seguramente Julio de Vido le fue a dar a Manuel Vázquez. Obviamente le fue a preguntar si precisaba algo, obviamente Manuel Vázquez le habrá dicho que lo que él necesita de Vido no se lo puede dar, que es la libertad. Y además les recuerdo que Manuel Vázquez habló ante el juez antes de que lo mandaran a prisión domiciliaria. Y en esa larguísima explicación que dio sobre sus actos con Ricardo Jaime, dijo que Ricardo Jaime no iba al baño sin antes consultar a Julio de Vido y a Néstor Kirchner. Y Jaime no solo está hoy complicado por la cuestión de la masacre de Once, juicio que necesita ser reconfirmado después de las decisiones del Tribunal Oral. Acá hay otros temas que afectan a Vázquez y en particular a Jaime y también a De Vido y sin duda al expresidente Néstor Kirchner. Por ejemplo, el nonato Tren Bala, por el cual se menciona alguien pagó, adelantó 20 millones de dólares. Se le carga esta responsabilidad a una empresa francesa que se llama Alstom y también a una empresa argentina, que es la del primo del presidente de la Nación, Mauricio Macri, el señor Calcaterra. Este episodio va a merecer algún tipo de revisión. ¿Por qué razón? Porque quizá el delito presunto en este tema del Tren Bala no pasaba tanto por la venta del Tren Bala, sino por la mantención posterior del Tren Bala. Porque la obra pública tiene infinidad de variantes, tiene infinidad de recursos para siempre seguir sacando del Estado y para que siempre haya funcionarios que se beneficien. También queda en el tema de Vázquez y De Vido el tema de la compra de los trenes a España, para lo cual van a venir los empresarios españoles que estuvieron involucrados en la operación. Los empresarios dicen que ellos no tuvieron nada que ver con este gravoso desastre que tuvo la economía argentina, de importar trenes, vagones, formaciones que están terminadas en la calle, destruidas,
porque no servían. Esta es la novedad. Debido lo fue a visitar a Vázquez. Debido antes no lo veía a Vázquez, pero ahora parece que le interesa la suerte de Vázquez. Antes de anunciarles quiénes están invitados esta noche, voy a ser telegráfico en varias observaciones. Una, le atribuyen a José López una empresa que se llama Robela. Les garantizo que no es de José López. Averigüen más por un dirigente político neuquino famoso. El jueves hay elecciones en Gran Bretaña. Se vota si el país sigue o no sigue dentro de la Comunidad Europea. Parece una cuestión menor para nosotros, nadie le presta atención y puede ser un episodio de trascendencia internacional. Al menos lo dicen algunos economistas o algunos empresarios. Por último, y porque no podemos dejar de tocar este tema siempre, vamos a referirnos al Papa. Breve mención al Papa. La breve mención al Papa es que se ofendió porque el gobierno de Macri le daba plata a las escuelas. Parece que no se ofendió cuando el gobierno de Cristina le daba platas a las escuelas. Y además ahora dicen que parece también que el Vaticano sabía que las escuelas le habían pedido plata al gobierno de Macri. Un gran intríngulis. Cierro porque voy a pasar otro video. Alguien de esos que se desgarran las vestiduras porque han descubierto lo que pasaba con Néstor Kirchner. Porque Néstor Kirchner, sin duda, era el autor intelectual, material de todos los episodios entre los cuales hoy vemos el iceberg de López. Les recuerdo, gran parte de la Argentina lleva el cartel de Néstor Kirchner en calles, veredas, avenidas, colegios, bibliotecas, a pesar de que no era un gran lector, centros culturales, todo tipo de instituto lleva el nombre de Néstor Kirchner. Habría que hacer una encuesta para saber si la gente piensa que todavía merece ese cargo que la historia del relato le ha concedido, o que por lo menos el que no piensa así es Sebastián Ventura, un decidido militante del kirchnerismo que hizo un video casero en su casa, asqueado del señor José López. Por favor, director. Buenas noches. Bueno, estamos acá con el tema de lo que ha pasado ayer, compañeros, con el tema de José López, muy amargados, muy tristes. Yo con una gran desilusión tengo que hacer esto. Con el cuadro de Néstor tengo que sacarme la camiseta. Tengo que sacar más camisetas. Tenemos que romper esto porque realmente para mí esto ha sido una gran mentira. Le tengo que dar la verdad, toda la razón a quien no quería darle la razón, que era a la nave. Estas no son interpretaciones del periodismo, como no fueron interpretaciones del periodismo los discursos de Cristina, la visita de Debido, ni esto que ha hecho el señor Ventura. Los invito a desarrollar parte de esto que hemos hablado con alguien que nos puede hablar sobre el dilema del prisionero. Poco, porque de matemáticas entendemos poco. Juan Carlos de Pablo. Podemos hablar con alguien que ha fingido ser kirchnerista durante los últimos 10 años. Alguien que se ganó la vida con el kirchnerismo diciendo que era kirchnerista. Un gracioso que se llama Carlos Roberts y que dirige parte del diario La Nación y quizá ha escrito la columna más humorística de la última década. Y por último, alguien que conoció a López de chiquito, aunque López siempre fue chiquito. Se llama él, curiosamente, Chiquito Arnold, Eduardo Arnold, alguien que, como diría el general Perón, a López y al kirchnerismo los conoce de naranjo. En un minuto volvemos.